Problema. Los estudiantes de la Universidad Politécnica de Durango intentan averiguar los costos y el tiempo invertido que hacen para ir al lejano plantel y así poder optimizarlos. Esta relación se toma a partir de f de x, y es igual a 10x al cuadrado más 2y al cuadrado menos xy más 5, donde x es igual a número de camiones tomados, y es igual a tiempo invertido. Determina el costo tiempo cuando solo se usará 3 camiones y 2 horas para llegar. Resolución. Fx, y es igual a 10x al cuadrado más 2y al cuadrado menos xy más 5. La derivada parcial de f con respecto a x es igual a 10 es una constante, la x al cuadrado es una variable, sacamos la derivada de la variable, es 2x, 2x por 10 es igual a 20x. Pasamos al siguiente término, 2 es una constante, y cuadrado es una constante, constante y constante es igual a 0. Después pasamos al siguiente término con signo negativo, que es una constante por una variable. Dejamos la constante y la variable es igual a 1, la multiplicamos y quedaría igual a como menos y. Y el más 5 es una constante, entonces quedaría como 0 ya que está solo. Después multiplicaríamos el 20 y en la x sustituiríamos los camiones tomados y a esto le restaríamos las horas, que son 2. Entonces quedaría como 20 por 3, 60, menos las 2 horas es igual a 58. Después en la derivada parcial de f con respecto a y es igual a... Primero lo que tenemos que hacer es, como 10 es una constante y x cuadrada es una constante, constante y constante es igual a 0. Sacamos, ahora ponemos el signo positivo. Después 2 es una constante, y cuadrada es una variable. Entonces sacamos la derivada de la variable, que es 2y. 2y por 2 es igual a 4y. Después ponemos el signo negativo. Y viene a continuación una constante por una variable. Dejamos la constante y multiplicamos la variable por 1. Bueno, ponemos el 1 de la variable y quedaría igual como menos x. Y ese más 5 como está solo es una constante y quedaría igual a 0. Entonces en el valor de y sustituiríamos ahora el 4. Lo vamos a multiplicar por y. El y son las horas. 4 por 2, 8. Y ese menos 3 que está ahí son los camiones tomados, entonces sería 8 menos 3 igual a 5. Máximos y mínimos. Primero sacamos las primeras derivadas. La primera derivada con respecto a x sería 20x menos y. Y la primera derivada con respecto a y sería igual a 4y menos x. Ahora las segundas derivadas. Primero la derivada en la función x con respecto a x sería igual a 20. Y la derivada en la función y con respecto a y sería igual a 4. Ahora las derivadas mixtas. Primero, en la función x con respecto a y sería igual a menos 1. Y en la función y con respecto a x sería igual a menos 1. Para sacar el punto crítico, primero igualamos las primeras derivadas a 0. En la primera derivada con respecto a x la dejamos marcada. Y en la primera derivada con respecto a y despejamos y. Ahora, con ese despeje de y lo sustituimos en la primera derivada de x. Y ahora sí podemos despejar x. Cuando lo resolvemos nos da x igual a 0, el cual vamos a sustituir ahora sí en nuestra función de y, dándonos un total también de 0. Estos valores de x y y los sustituimos a nuestra función principal. La resolvemos. 10 por 0 al cuadrado sería 0, más 2 por 0 al cuadrado también sería 0.
menos 0 por 0 sería 0, más 5 nos daría un total que z es igual a 5. Con estos puntos podemos saber el punto crítico, que estaría en 0,0,5. Ahora veremos si es un máximo o un mínimo. Utilizaremos las segundas derivadas y la derivada mixta. Esta es la función del discriminante, que es multiplicar las segundas derivadas entre sí y restarle el cuadrado de la derivada mixta. Sustituimos nuestros valores dándonos 20 por 4 menos 1 al cuadrado, dando 80 menos 1 y quedando al final d es igual a 79. Ahora, si d es mayor a 0 y f de x y f de y es mayor a 0, entonces esto es un mínimo local. Gráfico. Aquí podemos ver graficada la función de nuestro problema, así como el punto crítico marcado en 0,0,5. Bien, ahora vamos a hablar de qué es un multiplicador de Lagrange. Es una forma de resolver problemas de optimización con restricciones. Esta técnica te permite encontrar el máximo o el mínimo de una función multivariable, por ejemplo f, x, y y demás, cuando haya restricción en los valores de entrada que puedes usar. Esta técnica se aplica a restricciones que se ven así. Ejemplo, g, x, y demás es igual a c. Aquí, g es una función multivariable con el mismo espacio de entrada que f, y c es alguna constante. La idea central es buscar puntos donde las curvas de nivel de f y g sean tangentes entre sí. ¿Dónde y cuándo se usan? El método de Lagrange se puede utilizar cuando hay una o varias ecuaciones de restricción. Si se requiere hallar los valores extremos de f, de x, y y z, sujetos a las restricciones g de x, y y z igual a 0, como, por ejemplo, en una empresa tienen costos como la mano de obra, donde se pagan 20 pesos por hora a sus trabajadores y 150 pesos por tonelada de plástico. Esto generaría una cierta ecuación para calcular los ingresos de una empresa, pero si solo tienes un presupuesto de 10,000 pesos, siendo esta la restricción que seguirá en la otra ecuación. ¿Qué significa el uso de restricciones en los multiplicadores? Estas restricciones sirven para limitar a dónde llegará el valor del máximo o mínimo de la función principal, ya que, al ser restricciones sobre f, el número de dimensiones en g es el mismo que el de f. Proceso para determinar máximos y mínimos por Lagrange con el problema. Lo que haremos será poner la función que tenemos ahí arriba, que es 10x al cuadrado más 2y al cuadrado menos xy más 5. Escogimos una condición en base a los valores de x y y que sacamos al principio y nos dio como resultado que x más y es igual a 5. En base a eso vamos a empezar a determinar los máximos y los mínimos. Lo que haremos a continuación, como puede ver la L que está ahí, que tiene x, y y el lambda, si se llama eso. Esa es la función de Lagrange. Entonces lo que tendremos que hacer es sustituir la condición y la función principal que tenemos dentro de la función de Lagrange. Enseguida lo que tendremos que hacer será sacar las derivadas parciales que se muestran en la parte superior, que es la derivada parcial de L con respecto a x, con respecto a y y con respecto a lambda, y estas se van a tener que igualar a 0. Después lo que tendremos que hacer será sacar el valor de la condición. Tenemos que despejar x. Si despejamos x, el valor quedaría como 5 menos y, entonces x sería igual a 5 menos y. Enseguida lo que tendremos que hacer tendremos que sustituir el valor de 5 menos y en todas las derivadas parciales donde tengamos x. Una vez sustituido ese valor, nos podrá dar un resultado para así poder continuar y seguir con el proceso. Después lo que tuvimos que hacer es, como tenemos un valor que es 5y y
tenemos un valor que es menos 21y, no podíamos hacer una resta. Entonces lo que tuvimos que hacer es el menos 21 lo tuvimos que multiplicar, toda esa fila la tuvimos que multiplicar por 5 para que nos diera menos 105. Y en la derivada parcial de L con respecto a Y tuvimos que multiplicar todo por 21 para que nos diera 105 positivo y así poder eliminar esa Y que está ahí. Enseguida nada más sumamos los lambdas, que nos dieron 26 lambdas, con un resultado de 395. Entonces queda como un número fraccionario negativo. Lo que hicimos fue dividirlo, después de pasar el 26 lambda dividiendo, para quitarlo de ahí y que quede el lambda solo. Entonces queda menos 395 entre 26, hacemos la división respectiva y queda menos 15.19. Después, para sacar el valor de Y, lo que tendremos que hacer es sustituir el valor de lambda que nos salió. Como pueden ver, ahí está, lambda es igual a menos 5y más 5 de color verde. Entonces empezamos a efectuar el procedimiento y como resultado nos va a dar que Y es igual a 4.038. Con esto podremos sacar ahora sí el valor de X, que como si lo recuerdan, el valor de X era igual a, cuando sustituimos la condición, era igual a X es igual a 5 menos Y. Entonces sustituimos el valor de Y es igual a 4.038 menos, 5 menos 4.038 y da 0.962 como resultado. Una vez teniendo estos tres resultados, lo que tendremos que hacer es usar una fórmula en la cual vamos a sacar la segunda derivada de X más la derivada de X con respecto a Y más la derivada de Y con respecto a X más la segunda derivada de Y. Con respecto a las derivadas que sacamos en un principio de la derivada parcial de L con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a lambda. Entonces la sacamos y efectuamos esa fórmula que está ahí abajo. Es lambda cuadrada L igual a fxx más fxy más fyx más fyy. Entonces sustituimos y sacamos las derivadas parciales y las segundas derivadas. Y como resultado nos queda menos 20 más 1 más 0 más 5 igual a 0. Entonces sumamos, nos quedaría como menos 14. Como menos 14 es un número menor a 0, entonces esto quiere decir que el punto crítico de 0.962,4.038 es un máximo local. Y así es como quedaría el resultado. En conclusión, como podemos observar a lo largo del video, se pueden resolver problemas específicos de la vida cotidiana gracias a estos dos métodos, que sería el método de Lagrange y el método de máximos y mínimos mediante puntos críticos, para encontrar en este caso la relación costo-tiempo en base a un pequeño problema planteado en el video. Se realizan de diferentes maneras, pero de todos modos llegan a un mismo resultado. Ya solamente sería cuestión de cada uno cuál fórmula desea utilizar. Obviamente para el método de Lagrange tiene que cumplir algunas condiciones, no todos se pueden aplicar a ese método, pero como ya les comenté, es para encontrar los máximos y mínimos de una función, que en este caso serían los mínimos de la relación costo-tiempo. Ocean Man.